¿Qué tal a todos, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis, en el día de hoy el IPC de la zona euro se ha disparado, ¿vale? Al 10,7%, viniendo de una caída constante hasta el 9,9% del mes pasado, ¿de acuerdo? Y esto simplemente viene por culpa tanto de Alemania, que ha crecido, como de Francia, ¿vale? Porque el resto de países el IPC ha disminuido. Quería hacer una reflexión porque lo comentaba Juan Ramón Rayo el otro día en un vídeo que hizo, ¿vale? Pero yo quiero ser más explícito todavía y explicarlo de una forma muy sencilla, y yo creo que el título de este vídeo lo representa muy fielmente lo que voy a decir. El Banco Central Europeo quiere a los ciudadanos más pobres, quiere a los ciudadanos que sean pobres, a los gobiernos ricos, para que estos gobiernos subvencionen a los ciudadanos europeos pobres, que en definitiva serán el 99%. Y es que las jugadas que está haciendo el Banco Central Europeo ahora empiezan a conseguir una situación que no habíamos visto y no habíamos analizado porque dábamos por hecho que no se iba a dar, y yo creo que todo el mundo inversor daba por hecho que no se iba a dar, pero que se está dando. Se está dando, ¿vale? Y es la política que está siguiendo el Banco Central Europeo. El otro día, ¿vale? Lo tengo aquí puesto. Esto es para que veáis un poco cómo ha quedado el IPC, el subyacente subiendo, pero sobre todo el IPC normal aumentando. Con lo cual está aumentando un poco más los precios de la energía, pero tampoco es algo significativo de momento, de lo que se esperaba y de todo lo que tiene que ver con lo que no es subyacente que la propia subyacente, ¿no? Pero por ir más al fondo de la cuestión. Esto es lo que ocurría el otro día, ¿vale? Esto es lo que ocurría a las 2:15. Lo que pasa es que como la hora está cambiada, pues hay una hora menos, ¿no? El tipo de facilidad de depósito, ¿vale? El tipo de facilidad de depósito está al 1,5, ¿vale? ¿A qué se refiere el tipo de facilidad de depósito? Pues es la remuneración que tienen los bancos por dejar su cash o su excedente al Banco Central. El Banco Central les pagará un 1,5 de tipo de interés a los bancos si dejan el dinero que les sobre depositado en las cuentas del Banco Central, ¿no? Pero claro, como los bancos están siendo remunerados no al 2%, que es al tipo al que estamos obligados a ir todos de cabeza, ¿vale? Esta subida, como sabéis, subió un 0,75 del 1,25 al 2, sino que los bancos, en vez de remunerarles un 2 como a todo el mundo, les van a remunerar un 1,5, les sale más rentable prestar el dinero a los gobiernos, ¿vale? Porque este dinero o se lo pueden prestar a entidades públicas o se lo pueden dejar en forma de depósito a el Banco Central Europeo. Con lo cual, les sale más rentable prestar el dinero. Pero bueno, quiero decir, dentro de todas estas jugadas esto puede ser entendible, pero lo gordo viene con que el sistema de recompra de deuda en principio ya había terminado, lo cual no tiene ningún sentido que ahora mismo el Banco Central Europeo sea el que está rescatando a países como España, Italia, Grecia o al que sea, ¿vale? Recomprándoles deuda y dejando que se refinancien barato. Y si el Banco Central les compra deuda, en todo caso, que se las compre al tipo de mercado. Es decir, nadie dice que el Banco Central no pueda ayudar a los países, ¿vale? Para mí no debería hacerlo, pero nadie dice que las recompras no sigan, pero coño, que al menos lo haga al tipo de interés de mercado y que no se encargue de manipular el tipo de interés, porque es que la deuda española está el doble de barata que la americana y esto no tiene ningún tipo de sentido. Y lo mismo digo con la de Italia, con la de Reino Unido, con todas, porque a pesar de que Reino Unido no está en España, pero vamos, es que estamos viendo que la deuda de todos los países ha caído. O sea, lo que se paga de deuda de todos los países ha caído y esto es un poco surrealista, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, pues que el Banco Central Europeo ha mantenido, ¿vale? Les está dejando mantener a los gobiernos de distintos países, porque como el Banco Central Europeo sabe que los gobiernos de Europa son como son socialdemócratas tirando a la izquierda, pero clarísimamente, no como por ejemplo en Estados Unidos, que es más tirando un poco tanto a derecha conservadora como liberal, aquí se va a gastar lo que se tenga que gastar. Y si se pone el Banco Central Europeo tonto,
los estados no van a dejar de gastar lo que les salga de los huevos y entonces el euro va a peligrar. Y como el Banco Central no quiere esto, pues entonces les deja la deuda baratita. ¿Cómo? Si bien es cierto que las recompras de deuda han terminado, ¿vale? A medida que van venciendo todos y cada uno de los bonos de todos y cada uno de los países, esta deuda se va utilizando para recomprar más deuda, con lo cual los países pueden gastar el mismo dinero, pero ni siquiera esto. Es decir, sabemos que, por ejemplo, España peligra muchísimo más que Alemania, por muy mal que lo esté pasando Alemania ahora, por distintas políticas del pasado, pero por muy mal que esté pasando Alemania, desde luego que España es peor que Alemania, esto hay que decirlo, y esto es así, a nivel económico, a nivel deuda, a nivel responsabilidad, a nivel empleo, a nivel absolutamente todo, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues muchas veces algún bono de algún país, Holanda, o algún país, yo qué sé, pues Bélgica, algún país que esté peor, ¿vale? O sea, que esté mejor, lo utilizan para recomprar incluso bonos, pues, españoles, italianos. En definitiva, que el dinero siempre vuelve otra vez. En definitiva, el dinero prestado nunca retrocede. Una vez que yo pido, imaginar que yo pido un crédito al banco y cuando termino de pagarlo me lo vuelven a dar y me lo vuelven a dar y me lo vuelven a dar y me lo vuelven a dar, ¿vale? Y al mismo tipo de interés de mierda, ¿de acuerdo? Al mismo tipo, al cero, es decir, simplemente me lo dan. No me están dando más dinero, es decir, no tengo acceso a más, pero puedo mantener un ritmo de gasto absolutamente devastador, ¿no? Y esto es lo que está pasando en Europa. Todos los bonos que el Banco Central Europeo había estado comprando durante años y años y años y años de estas políticas súper expansionistas, en vez de estar retirando esa liquidez del mercado y el Banco Central Europeo coger y ese dinero o quemarlo, metérselo al balance, lo que quiera hacer, pero desde luego no prestárselo a otros países, en vez de hacer esto, lo que está haciendo el Banco Central Europeo es volver a prestárselo otra vez. Y si por ejemplo hay un país, por ejemplo Países Bajos, que está mejor que el propio España, pues a lo mejor el dinero del bono de Países Bajos de 2013 que ha caducado ahora en el 31 de octubre de 2022, pues a lo mejor mañana, en vez de volvérselo a prestar a Países Bajos, lo que hace es prestárselo a España, ¿no? Con lo cual, por eso los tipos de interés en España, de la deuda española están tan bajas y de la deuda italiana y de la deuda griega, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene solo un mensaje claro. Esto solo tiene una cosa clara. La inflación está dividida en dos tipos de dispendios extremos. Es decir, se puede gastar o ingresar de dos formas. Puedes gastar el sector público y el sector privado y puede ingresar el sector público y el sector privado. Podemos decir que el sector público es la mayor empresa de España, pero sin ninguna duda a nivel de empleados, a nivel de nóminas, a nivel de pensiones, a nivel de gasto, sin ninguna duda. Y a nivel de ingresos también, porque tienes que pagarle obligatoriamente sí o sí, o sea, no hay forma. Yo si me quiero comprar un iPhone le pago a Apple, pero si no me lo quiero comprar, no lo compro. Pero aquí no hay forma, pagas impuestos y punto. Y no hay forma de evitar que gasten. Gastan lo que les sale de los huevos y punto, ¿vale? Y ni siquiera en una situación de inflación tan extrema son capaces de reducir el gasto. No dejan de gastar ni un solo chavo. De hecho, se sigue contratando más gente, se revalorizan las pensiones al IPC. Es decir, que como el Banco Central se ponga tonto, el propio España es capaz de llevar a la quiebra el euro directamente. Con lo cual el Banco Central ha dicho que no. Entonces el Banco Central que ha dicho, muy bien, pues ustedes países no son responsables... Que también es un poco culpa del Banco Central por no tensar un poco la cuerda, porque yo soy el Banco Central Europeo y tenso la puta cuerda, tío. No, a lo mejor hasta un punto inevitable, pues no la tenso, pero sí que habría que tensar un poco la cuerda, no me jodas. Es que, claro, si se lo pones tan sencillo, los gobernantes van a hacer lo que les salga de los huevos, barra libre, y esto no puede ser. Pero como el Banco Central Europeo intuye que, oye, que ustedes no van a dejar de gastar, ¿no? Por más que, y si nosotros tocamos, van a tocar los cojones, como hicieron en Inglaterra con el Banco de Inglaterra, así, y al final el Banco de Inglaterra tuvo que rescatar la libra en un momento determinado. Como van a hacerlo ustedes también, pues va a recaer todo el peso de la inflación en el sector privado, punto. El sector privado, que son las familias, ya está, las personas, los ciudadanos, va a recaer en ellos, no tiene más, va a recaer en todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a tener que pagar unos tipos de interés muchísimo más altos de los que tendrían que pagar en caso de que ustedes hagan el esfuerzo de gastar menos. Ellos son los que van a tener que pagar muchísimo más en cualquier tipo de crédito que hagan. Ellos van a ser los que van a sufrir muchas más consecuencias a nivel de paro. Y ellos van a ser los que van, en definitiva, a sufrir
que sus sueldos a lo mejor no se muevan, que los precios no hagan más que subir y entonces no gasten. O sea, en definitiva, es el pueblo el que va a sufrir las consecuencias de que los gobiernos no dejen de gastar. Cuando los que tendrían que sufrir las consecuencias son los dos. Son los dos, como en cualquier puto país normal. O en cualquier... No, pero vamos, que esto no es solo España, que esto es en los países de la Unión Europea, definitivamente. Cuando las cosas van tan mal, el gobierno también tiene que dejar de gastar, porque el gobierno, normalmente, en cada país, es la empresa más grande del país. En Estados Unidos es... Vamos, o sea, Apple es vamos, la piedra en el zapato comparado con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, podéis imaginaros. Es que en todos los países del mundo el gobierno es la empresa más grande a nivel de gasto y a nivel de ingresos. Esto es así. Entonces, si el gobierno, que es la empresa más grande con muchísima diferencia, no deja de gastar, lo más normal es que la inflación no deje de subir. Por tanto, si encima le tienes facilitado el gasto a un nivel al 0%, porque lo que ya le has prestado en el pasado, cuando vence, se lo vuelves a prestar, con lo cual siempre tienen el puto mismo dinero para gastar, pues imagínate, y si encima en el caso de solicitar, como están rescatados a este ritmo, si quieren seguir pidiendo más deuda, como los mercados saben que están bajo el amparo del Banco Central Europeo, van a ir al mercado y la deuda española está al 2%, pues entonces van a pueden perfectamente financiarse los estados porque el 2% lo van a pagar porque estamos en una inflación del 10%. Entonces es que es normal. Entonces, como digo, el Banco Central Europeo está convirtiendo en pobres a sus ciudadanos, a los ciudadanos de la Unión Europea o de la zona euro, mejor dicho, para que los gobiernos ricos los rescaten y los subvencionen. Es que es literalmente así. Es que no hay otra opción. Pero también podríamos añadir a este título, que es un poco ventajista, un poco con el beneplácito de los gobiernos. ¿Vale? Con el aprobado total de los gobiernos, porque son ellos mismos los que no quieren... los que no quieren dejar de gastar. Y estoy convencido de que si la facilidad de depósito hubiera subido perfectamente al 2%, hubiera subido al 2%, vamos, ya os garantizo que posiblemente los estados estuvieran más jodidos. Y que si la recompra, sobre todo si la recompra de deuda hubiera sido que se acabó, no que se recompre nueva, sino que se recompra, se reinvierte lo antiguo, los estados tienen que apretarse los machos, tío. No queda otra. Lo que pasa es que hay países que lo tienen más complicado, como por ejemplo España, que es un país que el 43% del presupuesto va a ir a pensiones. Entonces, ¿cómo haces que casi un 50% del presupuesto vaya a pensiones? Pues es que es muy complicado dejar de gastar. Puedes recortar del otro 50, pero es prácticamente imposible. ¿Cómo recortas del otro 50? Es que ya te has quitado medio presupuesto entero que va solamente para una cosa. Entonces es como la rueda infinita, ¿no? Por eso yo tengo la sensación de que algunos países de Europa van a vivir siempre en una constante crisis, y es en esto, y es por eso que estamos en esto. El eurodólar, yo me acuerdo de ir a Estados Unidos en el año 2014, el eurodólar estaba en 1,50 aproximadamente. O sea, me acuerdo que me compré un iPad al 50% de descuento, era increíble, pero es que a partir de ahí 1,30, 1,20, 1,15, 1, 0,95. Es que está claro, por mucha inflación que haya en Estados Unidos cogen, el gobierno se aprieta, los ciudadanos se aprietan y aquí todos a gastar menos. No tú y tú no, todos a gastar menos. Suda polla, habrá intereses y luego se saltarán algunas normas, yo qué sé qué harán. O al final, cuando los gobernantes digan al Banco Central, che, corta ya, cortarán. Pero mientras tanto han estado todos a una, tío. Pero es que aquí, mientras nosotros estamos pagando el 2% y lo que queda, porque yo creo que con esto que estamos viendo en Europa, que todavía sigue subiendo la inflación, ahora mismo pueden irnos perfectamente los tipos al 3,5%, pero fácilmente, y vamos a tener otra del 0,75%, ¿de acuerdo? Vamos a tener otra del 0,75%, pero claro, si nosotros nos financiamos al 2,75%, que yendo al banco posiblemente sea un 8% una hipoteca, coño, es que lo que no es normal es que los estados se financien al cero, o ni siquiera al cero. Se financian al cero las recompras del Banco Central, pero al 2%, que es a lo que se financia España ahora mismo a 2 años, cuando va al mercado, y lo cual es surrealista, porque no puede financiarse el doble de mejor España que los Estados Unidos, tío. No tiene ningún tipo de sentido. Pues está pasando, ¿vale? Así que nada, familia, simplemente este mensaje, ¿vale? Muchos de nosotros, incluso yo mismo, no entendía por qué
subiendo un 0,75 los tipos, el euro lo que hizo fue caer. Es una cosa que no entendía, porque estábamos por encima de la paridad y luego volvimos a bajar de la paridad. Y lo que no entendía era por qué. Bueno, pues ya lo entendemos. Porque mientras todo el peso de curar la inflación recaiga sobre las personas y no sobre los gobiernos, pues las personas tendrán que sufrir mucho más. Y por tanto, ahora mismo, para compensar a lo mejor los tipos de interés tendrían que estar en el 4 o en el 5, para compensar el gasto de los estados, que gastan al 0. Entonces, como es imposible compensarlo todavía, pues entonces el euro todavía para revalorizarse tiene que subir. Tiene que subir porque todo el peso para compensar la inflación va a recaer sobre las familias, sobre los impuestos, sobre los autónomos, sobre las personas trabajadoras, sobre toda esa gente. Pero sobre el nivel de gasto del gobierno, no. Pero no solo del español, del italiano, del francés, del alemán, de todos. También os digo que bajo la inflación se vive perfecto. Bajo la inflación se vive increíble. Claro, recaudas un 10, un 15% más. Tú verás cómo viven los gobiernos. Increíble. Recaudan mucho más de impuestos, el gasto aumenta. Claro. Así yo también. Familia, un abrazo enorme, ¿vale? Es una mierda, pero es lo que nos toca. Era simplemente un vídeo un poco más de queja, de analizaros un poco qué estaba pasando. Yo no estoy nada contento con la situación y es lo que hay. No entendía por qué hace unos días con la noticia, hace 4 días, el euro bajó y se entiende fácil al final. Si todo el peso recae sobre unos y no sobre otros, jodido. Un abrazo a todos, que vaya bien.